Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, si me oyen y me confirman a través del chat. Hola Susana, muy buenas tardes. Hola Pamela, bienvenidas. Solange, buenas tardes. Vanessa, Catalina, se escucha perfecto. Muchas gracias María Cecilia. Sean todos bienvenidos. Bienvenidas Marisol. Pues sí, claro, muchas gracias Marisol. Valentina Palavecino. Margarita, muy buenas tardes. Evelyn, Paola, María Vergara, estoy pasando lista. Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a este último webinar del mes de mayo. Hoy 27 de mayo, el de las 16 horas. Tenemos hoy día un webinar especial. Nos acompaña Valentina Fuentes. Ella es profesional del Centro de Lectura y Bibliotecas CRA, de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Valentina, si estás en el chat, por favor, y nos puedes saludar. Muy buenas tardes. Aquí está Valentina. Valentina, te voy a hacer una invitación a través del chat. Ella viene a hablarnos sobre estrategias de fomento de hábito lector para NT1 a cuarto básico. De Punta Arenas, Pamela. ¡Ay, qué lindo! De la Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga. Muy Hola, ¿se escucha? Hola Valentina, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes se escucha? Sí, te escuchamos. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se ve la presentación? Sí, vamos a Sí, maximizar. que yo no puedo ver el chat por eso. Sí, ahí estás ¿Se ya en escucha la bien? ¿Se pantalla, ve la está, sí, presentación? ¿Taque? ¿Sí? correcto. Sí, Ya. Bueno, ningún entonces, problema. gracias, Karina. Dar comienzo entonces al webinar de hoy día. Bienvenidos todos y todas en este webinar de día jueves PM. Agradecer obviamente como siempre la asistencia y el interés de querer aprender y conocer más herramientas. Y hoy, como estaba predicho, vamos a hablar de estrategias de fomento del lector, en específico esta vez para los niveles desde NT1 hasta cuarto básico. Ya, mi nombre es Valentina Fuentes, soy profesional del área de fomento lector del Centro de Lectura y Biblioteca CRA. Así que, como los he acompañado en otras ocasiones, vamos a dar comienzo ahora. Vamos a recordar un poco el concepto de lectoescritura y fomento lector que ya hemos visto previamente, ¿no es cierto?, en el mes de abril sobre todo. Vamos a hablar un poco de estrategias y acciones de monitoreo en relación a cuando trabajamos lecturas con nuestros cursos. Luego vamos a hablar de un modelamiento a modo de ejemplo que traje para compartir con ustedes, para aterrizar un poco lo que es la lectoescritura en una práctica concreta de actividad, con una lectura para NT1 y NT2, y después para una de primero básico a cuarto básico. Luego vamos a recordar un poco raudamente, ¿no es cierto?, recursos y plataformas que siempre están disponibles para que ustedes puedan trabajar con sus estudiantes. Y finalmente, si es que el tiempo nos da, ¿no es cierto?, vamos a revisar propuestas de estrategias y propuestas de acciones de monitoreo para la lectura, y en caso de que por ese motivo no nos dé el tiempo para revisar el último punto, al igual que siempre, esta exposición va a quedar grabada, va a ser subida a la página de la comunidad y además les voy a subir la presentación en formato PDF, cosa de que si alguien requiere, ¿no es cierto?, revisar el modelamiento o detenerse a ver las propuestas de estrategia y las propuestas de acciones, la puede ver con calma después de la presentación. Entonces, partiendo por el primer punto, que es lectoescritura y fomento lector, siempre es importante tener en claro los conceptos de estrategia y de acción de monitoreo, ¿ya?, cuando trabajemos una lectura con nuestros cursos.
Recordar rápidamente, ¿no es cierto?, que es importante y es fundamental trabajar la lectoescritura, es decir, la lectura en conjunto con la escritura, porque sí o sí va a ayudar al aumento, ¿no es cierto?, en la mejora del rendimiento académico de los estudiantes, en conjunto con la asimilación de conceptos. A mayor, ¿no es cierto?, conocimiento de lecturas, mayor amplitud también de vocabulario y mayor comprensión del vocabulario en uso dependiendo de los diferentes contextos. Además, mientras yo más leo con mis estudiantes, colaboro, ¿no es cierto?, en la mejora de la expresión escrita. Más conscientes son ellos, sobre todo cuando reforzamos, en este caso, desde los más pequeños, NT1 a cuarto básico, más consciente y mejor es el progreso de la asimilación de conectores, modalidades discursivas, ¿no es cierto?, y tipos de textos. En tercer lugar, sabemos, obviamente, que si mejoramos, en este caso, la expresión escrita, de la mano también mejoramos la expresión oral. Y junto con esto, los elementos variados del discurso, ya sean a nivel oral, ¿no es cierto?, la entonación, la proxémica, la kinésica, en fin, una serie de elementos, ¿no es cierto?, que van a ayudar a que el estudiante se pueda expresar de manera más adecuada dependiendo del contexto formal, informal, etc. Y por último, sin duda, cuando ayudamos a los estudiantes a enfrentarlos a diferentes tipos de textos, sí o sí vamos a incrementar la capacidad crítica de ellos, la capacidad argumentativa, como por ejemplo en una imagen, ya sea en un debate o simplemente de manera más coloquial argumentar las propias ideas, y también la posibilidad de que ellos vayan relacionando o vinculando ideas entre diferentes textos y entre diferentes tipos de textos. Recordar finalmente, antes de pasar al modelamiento, que el proceso lector de un estudiante, como siempre lo he dicho, quizás de manera muy insistente, pero es muy importante que lo tengan en claro, se compone de dos agentes. Ya los estudiantes deben tener un proceso lector que sea incentivado por la familia, por un lado, y por otro lado por los docentes y los equipos de biblioteca. Ya es un trabajo en conjunto de estos dos agentes y es fundamental que los equipos de biblioteca den herramientas, por eso hoy día vamos a hacer un modelamiento para yo darles ideas a ustedes también, que de seguro también muchos manejan. Y la idea es que los equipos de biblioteca siempre estén dando apoyo fundamental en ideas, en propuestas, en buscar lecturas, para que puedan sugerir a las familias, quizás conociendo sin duda mejor que uno los contextos de cada colegio, de cada familia, y que puedan trabajar el fomento lector con los estudiantes. Recordar que también es fundamental que docentes y equipos de biblioteca trabajen en conjunto para que las prácticas sean sumamente guiadas, cohesionadas y para que los estudiantes tengan un feedback desde el área de los docentes y desde el área de los equipos de biblioteca. Finalmente, antes de pasar al modelamiento, recordar que la lectoescritura entonces permite sí o sí la interrelación de las habilidades bases. Sabemos que hay 3 niveles en cuanto a habilidades de lectura, ya es importante fundamentar la necesidad de desarrollar una buena comprensión para lograr el desarrollo de estas habilidades. En segundo lugar, por favor, recordar que es fundamental también, ideal trabajar la lectura 30 minutos diarios. Idóneamente es ideal trabajarlo, valga la redundancia, al inicio de las clases, cuando el cerebro quizás está un poco más descansado, pero también sabemos que, dependiendo del colegio, ¿no es cierto?, es a qué actividades se destina los primeros 30 minutos al ingresar a la sala de clases. Si no es posible al inicio, siempre tratar de incentivar a que sea media hora diaria. Y por último, desde los docentes y de los equipos de biblioteca, fundamental, ¿no es cierto?, fomentar la lectoescritura, para eso estamos hoy acá, como una actividad rutinaria y siempre ligado a títulos y perspectivas coherentes con el currículum nacional. Ahora sí, dando paso al segundo punto, y ahora vamos con el modelamiento con lectura de trabajo, vamos a partir con la definición de dos conceptos claves. En primer lugar, hay que tener claro que, por un lado, cuando trabajamos lectoescritura con los estudiantes, vamos a hablar de estrategia por un lado, que son diferentes formas en que yo como docente voy a ir abordando las lecturas con mis cursos. Y la idea de la lectoescritura y de que sean 30 minutos y la idea del modelamiento de hoy es que podamos trabajar una misma lectura con mis estudiantes en una semana o quizás en 2 semanas, pero que sea el abordar una lectura
pequeños tiempos de manera diaria, de manera parcelada, ¿no es cierto? Y de distintas formas cada día, cosa que yo pueda trabajar por un lado a veces en relación a ese texto X, la lectura el día lunes, la escritura el martes y el miércoles, la oralidad el viernes y quizás el jueves reforzar la lectura nuevamente. Cuando hablamos de estrategia, entonces, es importante entender que son diferentes formas en que yo voy a abordar la lectura con mis estudiantes de forma parcelada y la idea es que esas estrategias vayan direccionadas a trabajar distintas cosas, es decir, la lectura por un lado, la escritura y finalmente la oralidad. Y cuando hablamos de acciones de monitoreo, es importante tener en claro que son acciones que nosotros como docentes ya o equipos de biblioteca vamos a ir implementando mientras los estudiantes aplican las estrategias y nosotros vamos a ir observando a partir de estas acciones de monitoreo para ir midiendo los aprendizajes de los estudiantes de manera paulatina. Dando paso al modelamiento en relación a estrategias de fomento lector dirigidas a NT1 y a NT2, después vamos a revisar de primero a cuarto básico, hoy les traje un texto a modo de propuesta, ya siempre hablando desde la propuesta de dar ejemplos y de que obviamente les sea útil y que puedan aplicar las ideas que mejor ustedes crean que se adecúan a sus contextos educativos. El texto de hoy es Clementina está confundida, puede que ya lo conozcan como puede que no, de María José Camiruaga, y esta lectura está disponible en la Biblioteca Escolar UCE, ya que es una biblioteca que hemos mencionado otras veces y que es de descarga totalmente liberada. Después vamos a ir al sitio para que sepan, en caso de que no la conozcan, ni tampoco conozcan la Biblioteca UCE, sepan cómo encontrarla. Vamos a suponer que esta lectura la vamos a trabajar con nuestros cursos, con nuestros estudiantes de NT1 a NT2 durante una semana, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es imaginar qué actividades de manera parcelada, a modo de ejemplo y de modelamiento, puedo ir yo aplicando con mis estudiantes para poder trabajarla, ¿no es cierto?, de lunes a viernes. Entonces, recordar, cuando vayamos viendo las diapositivas, que de izquierda a derecha vamos a tener el día de la semana, en segundo lugar la estrategia, ya recordar que son las formas en que yo tengo de abordar la lectura con mis estudiantes para ver escritura, lectura u oralidad. Luego vamos a ver la acción de monitoreo, es decir, qué debiese hacer yo como docente para ir corroborando el aprendizaje de mis estudiantes y finalmente un ejemplo de actividad, ya a modo de proposición. Y que obviamente ustedes van a ver si les es pertinente, si agarra la idea, si también la utilizan para otra lectura. Esta lectura, si es que ustedes no la conocen, se trata de una niña. Es una lectura dedicada más bien para estudiantes pequeños, por eso la trabajamos en NT1 y en NT2. Se puede trabajar, sí, también para primero y segundo básico sin problema. Y es la protagonista, que es Clementina, una pequeña que está confundida, siente ansiedad, tiene ciertas dudas porque se enfrenta a un cambio permanente de emociones que a ella como pequeña la hacen entrar en conflicto porque no sabe a qué se deben. Y todo esto es producido por el contexto pandémico. Entonces la protagonista se da cuenta y nos narra de que al parecer el encierro, ¿no es cierto?, por la misma pandemia en la que estamos enfrentados, por ende es una lectura muy actual y pertinente a la contingencia de hoy, le genera a ella cambios en sus emociones, no sabe cómo reaccionar, no entiende mucho qué le pasa, sabe que se siente feliz a veces, pero después está muy irritable, como le pasa a muchos niños. Por ejemplo, no puede ver más a sus abuelos ni a sus amigos, el hecho de no poder ir a asistir al colegio y estar siempre en casa. Estas series de cambios a los cuales los estudiantes se han visto enfrentados producen en ella como, obviamente, una inconsistencia emocional a veces que le hacen tener dudas y que también hablamos un poco de lo que es la ansiedad en los pequeños. Entonces, la idea de esta lectura es reforzar, por un lado, los conceptos de cómo contener a los pequeños estudiantes, de cómo dar quizás directrices, de cómo ayudarlos a expresar lo que les pasa y de cómo también las familias son sumamente necesarias a nivel de contención para ellos. ¿Ya? Eso como a grandes rasgos de en qué sería la lectura que vamos a ver para estos niveles. Entonces, el día lunes, a modo de estrategia,
yo con mis cursos de NT1 y NT2 voy a usar la estrategia que se llama hacer ahora. Es decir, solamente vamos a presentar la lectura con una pregunta. Entonces, a nivel de acción de monitoreo, yo como docente debiese hacer una pregunta idealmente clara, ¿ya? Para que mis estudiantes pequeños entiendan qué es lo que yo voy a pedir que ellos respondan, considerando también que son bien pequeños. Por ejemplo, ¿conoce lo que es una pandemia? Muchas veces ellos escuchan a los padres hablar, ¿no es cierto?, del virus, a veces hablan del bichito, independiente de, saben que estamos encerrados, que hay que usar mascarillas. Entonces esa sería quizás una pregunta como un pie forzado, quizás sin ni siquiera entrar todavía a la lectura de lleno de Clementina está confundida, pero para relacionar un concepto y en este caso parte del contexto en el cual se sitúa la lectura y que dialoga con el estudiante. Por ejemplo, la pandemia propiamente tal. O podríamos preguntarles cómo se han sentido durante estos meses en su hogar. Ya, si han estado bien, si han estado aburridos, si les gusta estar en casa, si han podido solamente jugar o no, etcétera. Ya, presentando la portada quizás, insisto, como recién presentando la lectura, podemos decirle por qué crees que Clementina a partir de esta imagen se siente confundida, sabes lo que es estar confundido. Y finalmente, cuando ya con la participación de todo el resto de los estudiantes, llegar a la conclusión de decir, quizás estar confundido es esto, ir direccionando, ¿no es cierto?, como docente, por esta lluvia de ideas, y finalmente pedirles quizás que cuenten una anécdota de cuántos de ellos sienten, ¿ya?, o han estado confundidos. Eso podría ser solamente para el día lunes una actividad breve, 10 minutos, podemos distenderla más, sin duda, pero eso como para recién generar una estrategia de hacer ahora y una estrategia corta, ¿ya? Para presentar la lectura. El día martes, ahora sí ya de lleno, con el cuento leído, de hecho el lunes podemos partir presentando la lectura y después dar paso a la lectura propiamente tal. Entonces, el día martes, vamos a usar la estrategia de frases de conexión. ¿En qué consiste esa estrategia? Conecto la lectura, ¿no es cierto?, con experiencias de ellos, ¿ya? O también podemos hacer la estrategia de girar y discutir, en la cual los estudiantes podrían compartir sus respuestas con la guía que yo les dé. Si, por ejemplo, puede ser en grupos de 2 compañeros, perdón, de 3 compañeros, o en duplas, o pensar un rato solos y después compartir en un círculo, en una media luna, etc. La idea es que cómo yo voy a ir midiendo el aprendizaje a partir de las respuestas al azar. Ya, alzas de mano, ¿no es cierto?, los que quieran participar, y eso a mí me va a permitir tener una idea general, ya, de cómo el curso está comprendiendo un poco quizás lo que leímos el día anterior, el día lunes. Por ejemplo, ¿qué actividad podría yo hacer el día martes en relación a este cuento? La primera sería en relación a esta escena, que es una imagen que está en el cuento, que es la escena de Clementina con una nube sobre su cabeza, y quizás preguntarles a qué les salude esta imagen, cómo creen que se siente en relación a lo que ya leímos el día lunes, qué creen que les pasa a la protagonista. Ya, y quizás ahí podríamos vislumbrar según lo que leímos, reforzando también la entonación cuando leamos el cuento con ellos, escuchando sus respuestas, quizás a que está un poco triste la protagonista o decaída, como también lo dice en algunas partes de la narración. Otro de los conceptos que se aborda en las lecturas y que la protagonista también lo enuncia es que tiene como un poco de ansiedad. ¿Ya? Y es un concepto que los padres de la protagonista en la lectura abordan y que ella obviamente no entiende por la edad que tiene y que seguro nos va a pasar con nuestros estudiantes también. Entonces, otro guiño que podríamos hacer es quizás, como ya leímos el día lunes, conectar el concepto y tratar de aclararlo, explicarlo, qué creen ellos que es, de qué se trata, etcétera, y aclarar un poco desde ahí la perspectiva en relación a la imagen.
Otra actividad que podemos hacer, ¿no es cierto? Y siempre recordando que son respuestas al azar, voluntarias, cuando ellos ven participando, es preguntarles por la escena final, ¿ya? Y aquí contrastamos obviamente el cambio de ánimo, de cómo parte la protagonista en el inicio y de cómo termina emocionalmente mucho más calma, mucho más tranquila, mucho más clara y más confiada al final de la lectura. ¿Qué sería la escena final del paraguas dado vueltas como conteniendo esta tormenta? Entonces decirles a ellos, a nuestros estudiantes, como miremos esta escena ahora, esta imagen, donde describimos entonces que el paraguas ya está para arriba, ¿no es cierto? Contiene el agua, contiene estas gotitas de la tormenta, ella está sonriente, ya no está tan abrigada, ni está así como agazapada, ¿no es cierto? Sino que ya está más distendida y feliz. Y podríamos preguntarles qué creen a ellos que le pasó, cómo se sentirá la protagonista al finalizar el cuento y por qué. Eso podríamos hacer el día martes. Y acá que reforzamos, ¿no es cierto?, la oralidad. Ya la oralidad. Y el día lunes reforzamos obviamente la lectura porque leímos el cuento y aparte, antes de leer el cuento, recordando, ¿no es cierto?, tratamos de vincular algunos aspectos de la cotidianidad de ellos para luego dar paso a la lectura. Y después el día martes trabajamos ya a partir de imágenes. El miércoles vamos a usar la estrategia de describir usando todos los sentidos. Puede ser una escritura creativa, sí, pero como son tan pequeñitos, de NT1 y NT2 vamos a hablar, en vez de escritura, de dibujo, ¿ya? Que ellos dibujen, hagan sus bocetos, rayas, expresen utilización de colores, lo que ellos consideren pertinente. La idea es que yo, a partir de esa estrategia, ¿no es cierto?, de expresar, de crear, visibilice la meta del aprendizaje. Ya en este caso es más que nada fijarme un poco en los aspectos, no tan formales en este caso porque son más pequeños, pero sí ver qué están dibujando, si es que se entendió bien la pregunta que les estábamos pidiendo o no, si es que comprendieron quizás bien el concepto que yo quiero que ellos aborden y dibujen en la hoja, etc. Por ejemplo, la actividad podría ser que el mediador, en este caso el docente o el encargado del equipo de biblioteca, quien sea que esté a cargo de la actividad, proponga un ejercicio de dibujo, acorde obviamente al nivel de los estudiantes, y pedirles que ellos se dibujen a sí mismos en conjunto con el virus pequeñito, como se describe en la lectura. Ya no hablamos de COVID en la lectura porque es muy formal para los chicos, pero sí se menciona la lectura como el virus pequeño e invisible, ya que casi pasa desapercibido. Esa podría ser una. O otra actividad sería que les pidiésemos a ellos que se dibujaran a sí mismos también y que se acompañaran quizás en ese dibujo de un elemento o una persona que sea símbolo de felicidad para ellos y eventualmente de contención, ¿ya? En un momento de la lectura, cuando Clementina, y por eso va la imagen que está abajo, cuando Clementina habla con sus padres y les dice, ¿saben qué? Me siento sumamente confundida, no sé qué es lo que me pasa. Y los padres le dicen, sí, estás un poco más irritable, te vemos ansiosa, le explican un poco qué es estar ansiosa, le explican las consecuencias de por qué pasa eso, le explican que todos los niños están en el mismo contexto y que ellos la van a contener, buscan técnicas para que ella les avise cuando se sienta mal y ellos estén más atentos. Y una de las sugerencias de los padres es decirle, tenemos que hacer cosas o dar más espacio para que tú hagas actividades que te hagan feliz, que te hagan reír, que te hagan distender, que te hagan moverte. Y una de esas acciones es ella bailando o leyendo, que son las dos actividades que más le gustan. Entonces podríamos, por ejemplo, ejemplificar y decir, así de igual modo como nuestra protagonista o Clementina disfruta y es feliz bailando, hagan ustedes un retrato de alguna acción o de algún elemento o de alguna persona con las cuales ustedes se sientan felices, ¿no es cierto?, más contenidos o más alegres, etcétera, ya en donde ellos puedan disfrutar y que obviamente se relacione con cómo disfrutan ellos en este contexto de encierro, ya qué elementos los sacan, por ejemplo, de estar tan resguardados o a veces estresados. Para el día jueves
ya trabajamos entonces un poco ahora lo que es la creatividad y el dibujo, vamos a hablar de la estrategia girar y discutir, ya que tiene que ver con discutir, ¿no es cierto?, entre los compañeros a partir de las respuestas o las intervenciones. Y la idea es que yo como docente, a partir de esas intervenciones, monitoree, ¿no es cierto?, la actividad y pueda tomar apuntes quizás de algunas ideas claves que ellos mencionen, porque ya estamos en el 4.º día de trabajo, y ver así un poco qué retroalimentación puedo yo darle a X estudiante o al grupo curso en general. Por ejemplo, y acá trabajamos de lleno la oralidad. Yo como docente o como parte del equipo de biblioteca voy a invitar quizás en un círculo, en una media luna, nos vamos a reunir todos de la manera en que ellos se sientan cómodos, a que ellos compartan los dibujos con el curso. Ya puede ser quizás que lo compartan solamente con el compañero que está al lado o que lo compartan con todos nosotros, ¿no es cierto? Y la idea es que sean exposiciones bastante cortas porque son pequeños, idealmente entre 1 o 2 minutos. Y la idea es que cuando ellos vayan describiendo quizás lo que dibujaron o justificando un poco por qué dibujaron ese elemento, por qué esa persona los hace felices, qué cualidades tiene, o si es que hacemos el otro dibujo de cómo ellos comprenden lo que es una pandemia o este bicho pequeñito, la idea es ir viendo cuál es el nivel de comprensión y también cuál es el nivel de expresión y manejo de vocabulario que mis estudiantes ya tengan, ¿ya? O de qué manera quizás podría mejorar. Y sin duda, obviamente, las capacidades de expresión oral. Y finalmente, para terminar quizás de trabajar la lectura, que partimos trabajando un lunes y ahora ya estamos en viernes y queremos trabajar y finalizar, ¿no es cierto?, dar un cierre al cuento, vamos a aplicar la estrategia de comparar y contrastar. ¿Ya? Generalmente la estrategia de comparar y contrastar va enlazada a preguntas que permitan, ¿no es cierto?, contrastar, por ejemplo, los dibujos que ellos hacen entre ellos. Esa puede ser una. Yo como docente entonces voy a estar realizando preguntas a todo el curso para ir monitoreando lo que ellos comprenden. Y, por ejemplo, ¿qué preguntas a modo de actividad podría yo hacerle a mi grupo curso? Y acá mostrando una de las imágenes que tenía la lectura entre medio antes de que Clementina tuviera todas las herramientas que le dan los padres, es, por ejemplo, contrastar entre dos estudiantes el lugar en el cual ellos sitúan el dibujo, o por qué ese objeto y el del compañero es el otro, o, por ejemplo, podríamos hacer una actividad de comparar y contrastar quizás a partir de consejos que los estudiantes le darían a la protagonista para que ella pudiese, ¿no es cierto?, solventar la situación cuando se sienta confundida. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías tú a Clementina para que ella se deje de sentir confundida o para que se sienta más alegre, etcétera? Y ahí obviamente ir comparando y contrastando la respuesta entre los compañeros, si es que también otro le quiere colaborar a otro estudiante, y así. La idea es que al fin y al cabo lo que hacemos como docentes es parcelar las actividades en relación a diferentes estrategias a partir de una misma lectura y trabajarlas durante toda una semana. Por ende, la trabajamos en conjunto, es parcelada, es clara, trabajamos oralidad, trabajamos dibujo, trabajamos lectura, trabajamos elementos que también los llevan a su cotidianidad y finalmente cerramos durante un trabajo de 5 días una lectura y quizás al serla de manera parcelada pero continua también tiene un mayor registro, ¿no es cierto?, de lo que es la historia y los elementos y los conceptos importantes que aprendimos a partir de esto. Eso con respecto a, por ejemplo, una propuesta de lectura que les traje para trabajar con los niveles de NT1 y NT2. Pasando antes que se me olvide, este documento, mejor lo vamos a hacer al tiro. Este documento tiene unas actividades también complementarias, ya las incluye. Y también incluye objetivos que busca abordar. Se los voy a mostrar. ¿Dónde pueden ustedes
ver esta lectura, nos vamos a la página de la comunidad. Ya ponemos comunidad, ¿no es cierto? Vamos a estar en inicio. Bajamos, 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 bajamos. Yo les había dicho que esta lectura estaba en la biblioteca UCE. Y acá ustedes se van a encontrar con el link o el enlace, ¿ya? Directo para ingresar a la biblioteca UCE. Esperamos que cargue. Bajamos. Bajamos, bajamos, bajamos. Se demora un poquito, ¿ya? No es el buscador de acá arriba, por eso a veces la gente se confunde. No es esta lupa, es una lupa que está abajo del título, ¿ya? Después de bienvenidos a la biblioteca de la unidad de currículum y evaluación, acá, en este filtro, ¿ya? No arriba la lupa, es abajo. Entonces ponemos, Clementina está confundida. Ponemos filtrar. Esperamos. Y vamos a dar con la lectura. Acá la tenemos en formato PDF y hay dos formatos más. Y como les mencionaba, esta lectura trae actividades, ya para que ustedes también ahí puedan tener más ideas de cómo abordarla. Ya trae algunas preguntas que le podemos hacer a nuestros estudiantes. Uno de los conceptos claves, como les mencionaba, de esta narración es el concepto de ansiedad. Y acá hay una actividad, por ejemplo, de cómo ellos se imaginan la ansiedad y tienen que dibujarla. Y acá hay objetivos que tiene la lectura, como nosotros docentes y también como encargados o equipos de biblioteca, quien sea que esté a cargo de la actividad, tiene los objetivos declarados sobre lo que debiese poder lograr o querer fundamentar, ¿no es cierto?, abordando esta lectura con los más pequeños. Eso con respecto a la primera lectura. Para NT1 y NT2. Pasando a estrategias de fomento lector de primero a cuarto básico, traje a modo de modelamiento la tortilla corredora, ya que es una lectura que les encanta a los más pequeños, que también fue parte de los primeros Kamichibai. Se puede trabajar en Kamichibai, en internet también hay videos, ya a modo de audiolibros con las imágenes. Es un libro muy bello de manera ilustrada, ya es la versión de Laura Herrera, y este está disponible en la Biblioteca Digital Escolar. Además, esta lectura, y más bien el cuento, es parte del folclore chileno de nuestro sur, entonces también da paso para que desde primero a cuarto básico podamos trabajar con los estudiantes elementos de la fauna, la flora, los elementos más autóctonos de las propias tradiciones, ya no solamente la narración. Entonces, el día lunes vamos a partir con la estrategia, ¿no es cierto?, de hacer ahora. Vamos de nuevo a presentar la lectura, primero con una pregunta. La idea, como bien decíamos, es que nosotros como docentes tengamos claro lo que vamos a preguntar para saber qué queremos obtener de esa pregunta. ¿Qué quiero yo evaluar? ¿Qué quiero que ellos me respondan para yo también ir poder midiendo? Y como vamos recién a presentar la lectura, quiero saber qué conocimiento de mundo traen ellos en relación a lo que vamos a ver. Entonces, podría preguntarles mostrándoles simplemente la portada, leer obviamente la tortilla corredora, contarles qué es, preguntarles más bien qué es lo que ellos ven y hacer preguntas tales como qué has cocinado con tu familia, si es que lo han hecho, cómo lo pasan cuando cocinan, qué ingredientes creen que tiene una tortilla, en la imagen que creen ellos que es eso, si es un pan, si es una sopa y pilla, si es un sol, dependiendo ahí obviamente las respuestas que pueden ser muy variadas y del contexto de mundo que ellos también tengan, ¿ya? Y también otra pregunta podría ser, antes de dar paso a la lectura propiamente tal, es qué creen ellos que le pudo haber pasado a esta tortilla luego de que yo explique, redireccione después de toda esta respuesta, lluvia de ideas que ellos van a dar, qué creen ellos que les pasó a la tortilla para que esté corriendo. Y después, a partir de esas 5 o 10 minutos de participación, ¿no es cierto? Ideas varias, respetar turnos, escucharse, aprender a respetar al otro, ¿no es cierto? Y reforzar esas ideas, dar paso a la lectura propiamente tal. Eso solamente para el día lunes.
El día martes podemos usar dos estrategias, ya al igual que con la lectura de NT1 y NT2. Por un lado podemos usar frases de conexión, ya que tiene que ver con conectar la lectura, ¿no es cierto?, con las experiencias de los estudiantes, o girar y discutir, ya compartir, ¿no es cierto?, las respuestas. La idea es que esta vez sea también respuestas al azar, idealmente no direccionadas a un estudiante, sino que sea también la actividad más distendida de participar, de dar ideas, de contar y comentar libremente. Una de las preguntas que yo puedo hacer, por ejemplo, es mostrarles esta escena, que es parte del cuento, y decirles qué creen ellos, qué es lo que pasa acá, o si es que ellos han estado también hincados alguna vez cerca de un fogón, porque se supone que más allá de esa, después de esa imagen que la corté solamente para mostrarles, está el fogón donde se está haciendo la tortilla de rescoldo, o si es que ellos alguna vez han comido tortilla de rescoldo en el sur o cuando han viajado, explicarles qué es. O también otra imagen que podemos usar, como ya el lunes leímos ya el cuento, es la escena final, que es cuando la tortilla se va en el helicóptero, y preguntarles, quizás a ellos, cómo fue que de estar huyendo, corriendo, o de estar primero en el fogón, donde los niños la están mirando, luego pasar, correr, escapar de distintos animales, terminó arriba de un helicóptero. Preguntarles directamente qué hizo que la tortilla se pudiese salvar. Y así recordando también lo que leímos el lunes a partir de preguntas direccionadas, reforzadas con la imagen, que le permitan a ellos también hilar mejor las ideas, recordar, y a nosotros medir, ¿no es cierto?, cuál es la capacidad de comprensión, de qué manera estoy direccionando las preguntas y si efectivamente están respondiendo en relación a lo que yo quiero escuchar de acuerdo a mi pregunta, al contenido que yo quiero rescatar. El día miércoles puedo aplicar con mis estudiantes, quizás describir usando los sentidos. Si son más grandes, tercero, cuarto básico, puedo usar la escritura con ellos. Si son más pequeños y todavía no saben escribir del todo bien, o les es muy difícil, usamos el dibujo, ¿ya? Ahí obviamente la idea es ir amoldando, ¿no es cierto?, las estrategias de dibujo o de escritura dependiendo del nivel de mi estudiante. La acción, ¿no es cierto?, de monitoreo es que yo voy a querer, a partir de la escritura, ¿no es cierto?, o del dibujo, si es muy difícil, implementar la lectura con mis estudiantes, ver quizás qué aspectos son los que ellos van a destacar. Ya no fijarme tanto en este minuto sobre si está bien o no escrito, sino más bien lo que dice ya el mensaje, el fondo, no tanto la forma. Lo mismo con el dibujo. Y la idea es que yo proponga un ejercicio de escritura o de dibujo, dependiendo del nivel al cual estén enfrentados mis estudiantes, en que describan, por ejemplo, cómo creen ellos que se vería la tortilla corriendo por el barrio de cada uno. Y ahí quizás podríamos destacar o identificar como docentes. Tenemos esta imagen en blanco, ¿no es cierto?, donde está en el cuento, y que ellos propongan cómo sería el barrio en el cual ellos están situados y cómo se imaginan o por qué lugares del barrio que ellos conocen y habitan podría la tortilla pasar corriendo. Ya, y ahí vamos a ver qué elementos destacan, qué elementos son significativos para ellos, si la tortilla está feliz o si está triste o si está asustada, etc. Y la idea es que obviamente vaya calzando un poco con, por un lado, lo que es la narración y por otro lado, lo que ellos perciben de sus contextos personales. El día jueves puedo aplicar la estrategia de girar y discutir. Ya llevamos nuestros textos que escribimos o nuestros dibujos, insisto, de primero básico a cuarto básico como docente, ahí hay decisiones que tomar dependiendo del nivel en el que estén mis cursos. Y la idea es que yo pueda monitorear, ¿no es cierto?, a partir de la actividad, dibujo o escritura, y poder, lo mismo, entregar una retroalimentación focalizada para estudiantes o una retroalimentación general a mi curso. Siempre, siempre, siempre que hablamos de retroalimentación y sobre todo cuando hablamos de trabajar lectoescritura y oralidad a partir de un mismo texto parcelado en 5 días,
la idea es que evaluemos de manera formativa, ya sin duda, que sea una actividad entretenida para ellos, que sea variado en la semana, que hayan uniones entre sus contextos y la lectura, que sea más bien un espacio de distensión y no de calificación. ¿Ya? Y entonces yo puedo, a modo de actividad, invitar a mis estudiantes a que compartan sus dibujos o compartan sus textos, ya si van a escribir, que me hagan un relato de cómo sería el barrio donde la tortilla correría si fuese cerca de mi casa, o que muestren sus dibujos, etc. Y que describan oralmente, ¿no es cierto?, la escena que dibujaron, o que nos lean el texto que ellos escribieron, y ahí también nosotros vamos a ir viendo el nivel de discursividad, el nivel de vocabulario, la forma en que tienen de expresarse delante del curso, etc. Y para finalizar, el día viernes, ¿no es cierto?, podemos comparar y contrastar. Perdonen mi tos. Podemos comparar y contrastar los textos o los dibujos dependiendo de lo que ellos hayan decidido hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto a partir de acciones de monitoreo? Ver, por ejemplo, qué nivel de comprensión lograron ellos a partir de la lectura que dimos inicio el día lunes. ¿Qué les puedo pedir a ellos como pregunta de pie forzado para dar paso a una actividad? Por ejemplo, 2 dibujos, 2 relatos o más de 2, preguntarle al curso en qué se asemejan, o, por ejemplo, puedo decir en qué se asemeja el relato de X estudiante al relato que está en el cuento, o en qué se diferencia el contexto que dibujó X estudiante del contexto espacio, ¿no es cierto?, en el cual se sitúa la tortilla en la narración ficticia. Otra pregunta, por ejemplo, puede ser si les parece que está bien situada la tortilla en relación a la lectura, si están de acuerdo o no, si es que, por ejemplo, el relato de un compañero es muy disímil al cuento, o si se parece mucho, y a ir identificando patrones, ¿no es cierto?, en la historia, en que se parece, por ejemplo, la lectura corredora, ¿no es cierto?, a el que hizo X compañero en su dibujo. Y también, como ya sabemos que la tortilla se pudo escapar y que se fue en el helicóptero y que no se la comieron, ni los animales ni la familia con los 7 hijos, preguntarles quizás, y ahí ya de manera más distendida y creativa, ¿dónde está la tortilla? ¿Dónde creen ellos que se fue o que está haciendo? Eso a modo de modelamiento. Ya les traje entonces 2 lecturas para que tengan ahí ideas y puedan ir reforzando, ¿no es cierto?, agarrando ciertas estrategias y proponiendo ciertas actividades y sobre todo ayudar a dar estas estrategias e ideas a las familias en las casas para poder seguir trabajando la lectoescritura con los estudiantes. Recordar como tercer punto plataformas para apoyar el fomento lector. No se olviden de revisar estos documentos, ¿ya?, que de hecho traen lo que yo les acabo de mostrar. El de Clementina no lo trae, pero por ejemplo el de la tortilla sí lo trae. Y en estas planificaciones, en estos momentos de lectoescritura diaria, ustedes van a tener planificaciones tal cuales las vimos ahora. Ya van a tener estrategias, van a tener obviamente la sugerencia de la lectura, el libro, ¿no es cierto?, que pueden abordar con X nivel. Van a tener la estrategia, van a tener la acción de monitoreo que como docente o integrante del equipo vamos a aplicar con los estudiantes y vamos a tener sugerencia de actividad y además vamos a tener los objetivos de aprendizaje que vamos a lograr con esas actividades. Ya recordar revisar estos documentos que la pueden encontrar en la página de biblioteca-cra.cl o directamente en la página de la comunidad lectora digital. Como se las he mostrado otras veces, nos vamos a la página de la comunidad, estamos acá en inicio, que era donde habíamos llegado a la biblioteca UCE, bajamos, ahí está la biblioteca UCE para que busque la lectura de Clementina, y si seguimos bajando, vamos a encontrarnos acá con los momentos de lectoescritura y estas planificaciones maravillosas que les dan a ustedes ideas, ya totalmente armadas para poder trabajar la lectura con sus cursos, separados por niveles, obviamente, durante 18 semanas.
Recordar también que tienen estas series de plataformas, ¿no es cierto? La biblioteca UCE, que acabo de mencionar, donde está la lectura de Clementina, descarga liberada, la BD escolar, que es donde está la lectura de la tortilla, las colecciones, ¿no es cierto?, que tiene usted en sus establecimientos, los planes de lectura PLET, ¿no es cierto?, que son estos PDFs que traen preguntas para trabajar las lecturas antes, durante y después, y obviamente los planes de lectura que ustedes trabajan en la misma plataforma PLET. ¿Dónde van a encontrar todas estas herramientas si es que por A, B, C motivo se olvidaron? Siempre, 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 como la página madre que yo trato de destacar, es bibliotecas-cra.c. Ya, para más dudas. Y en honor al tiempo, ya, porque ya estamos casi en las 4:50, solamente contarles que hay más propuestas de estrategias, ya, y hay más acciones de monitoreo. Solamente les voy a mencionar. Ya esto, insisto, va a estar grabado, va a estar en la página de la comunidad lectora, en la sección de webinars, y además les voy a dejar esta presentación en formato PDF por si es que después la quieren revisar. ¿Ya? Entonces va a estar el video y el PDF. Gira y discute es una, comparar y contrastar, usar frases de conexión, describir usando los sentidos, recrear una escena, retratar una escena, identificar el personaje, todos escriben, cambiar la perspectiva en la historia. Esto ya es para a veces los estudiantes más grandes. Cambios en la historia propiamente tal. Lo importante es que lo lean y lo revisen para que sepan cuál es la diferencia, pero es bastante entretenido. Por ejemplo, cuando hablamos de cambios en la historia, implica que los estudiantes le agreguen nuevas perspectivas. Es decir, por ejemplo, si la historia o nuestra protagonista es un gato, quizás preguntarle cómo sería la misma historia si es que la narrase un superhéroe o un niño u otro animal. ¿Ya? Ir cambiando cosas y obviamente desarrollar la creatividad. Reemplazar personajes. En cuanto a las acciones de monitoreo, hay muchas que nosotras podemos ir aplicando con nuestros estudiantes, ¿ya? Visibilizar las metas de aprendizaje, hacer preguntas claras, qué es lo que yo quiero que ellos respondan, entonces direccionarla bien en la pregunta, escuchar y observar de manera atenta, incentivar la participación simultánea, ¿ya? A veces el caos es positivo. A veces que estén tan entusiasmados por participar y que todos quieran levantar las manos, es sumamente positivo porque también sabemos que cuando crecen hay etapas en la adolescencia o en la preadolescencia que se ponen más retraídos, entonces incentivar esa participación, hacer buenas preguntas. Ya recordar también que es importante evaluar en la lectura. Este documento también está en comunidad lectora digital y recordar que la evaluación tiene que ser ya de manera formativa, para que sea de manera más distendida, pero sin duda de aprendizaje significativo. Eso por hoy, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, recordar también desde ya que esta presentación, como les mencionaba, va a quedar grabada, la voy a subir hoy día, ¿no es cierto? Y va a estar en la sección de webinars, junto con el PDF. Eso. Karina, no sé si habrá habido alguna pregunta durante la presentación, como yo no puedo ver el chat. Karina, ¿me escuchas? ¿No puedes ver el chat? Preguntaba si es que había habido una pregunta cuando yo estaba exponiendo. Hay una pregunta, un comentario, Anita, dice, para prebásica, este mismo cuento, aludiendo a Clementina, se puede presentar a través de una dramatización o por medio de imágenes, comenta. Exacto, como el Kamichibai, sí, también, al igual que la tortilla corredora, ¿cierto? No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para Valentina. Yo estoy tratando de ver el chat un poco más arriba. Pero eso, creo que no, que estuvo claro. Así que agradecer desde ya la asistencia, como siempre, y el interés, obviamente, por querer aprender e implementar. Espero les haya sido de ayuda. No olviden ir a revisar los documentos de Momentos Lectores, ¿ya? Donde vienen estas planificaciones.
para 18 semanas con sugerencias directas a lecturas que tienen disponibles en la biblioteca escolar, en la biblioteca UCE. También a veces hay audiolibros y todo está como con libre acceso, entonces, para que las puedan usar. Eso, que esté muy bien y nos vemos en un próximo webinar durante el mes de junio. Chao, chao. Muchas gracias a ti, Valentina. Gracias a todos quienes asistieron hoy día. Tuvimos una alta asistencia, así que muy felices de poder contar con ustedes. Buenísimo. Muchas felicitaciones también a través del chat para ti, Valentina, por tu presentación. Y bueno, los dejo invitados a revisar el calendario pronto del mes de junio para que estén atentos a los próximos webinars. Hay novedades, nuevamente tendremos invitados a los estudiantes que sean más lectores del mes de mayo. Tuvimos recién esta semana los invitados del mes de abril, una presentación muy linda que tuvimos para que ustedes puedan también motivar a su comunidad a participar en esta linda iniciativa que surgió en el mes del libro, ¿cierto?, con el premio Lectores Digitales 2021. Así que la invitación queda hecha para todos ustedes que puedan difundir esta iniciativa y inviten a participar a todos sus estudiantes. Bien, un abrazo, que tengan un excelente fin de semana, que puedan descansar y nos encontramos ya la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias, Valentina. Chao, chao. Hasta luego. Chao a todos.